Hola a todos, mi nombre es Gaby Martínez y a través de este breve video quiero testificar acerca de las maravillas que Dios ha hecho en mi vida, en mi familia y sé que está haciendo en muchos más en todas las naciones. Efectivamente, como dice el título de este video, a toda mi familia y a mí nos dio coronavirus. Cada uno presentó diferentes síntomas. Algunos, los más jóvenes, presentamos síntomas muy leves, pero los más grandes, en este caso mis papás, fueron los que se vieron más afectados. Inclusive mi papá tuvo que ser hospitalizado durante 5 días porque él desarrolló una complicación. Él desarrolló neumonía y necesitaba oxígeno. Estaba saturando niveles muy bajos de oxígeno. Pero, ¿sabes? En esos momentos en donde hay mucha angustia, hay mucho temor, porque sí lo vivimos como familia, pero en lo personal yo quiero hablar como un miembro de mi familia acerca de lo que Dios habló durante ese momento tan difícil, donde pude ver definitivamente la mano de Dios increíblemente. Y si tú eres una persona que quizás alguien en tu casa o en tu casa están padeciendo esta situación, están enfrentando el coronavirus o estás enfrentando alguna otra situación, creo que este mensaje puede animarte y puede darte esperanza. Esa es mi única intención, que lo que yo he recibido de parte de mi Señor Jesucristo, he recibido consuelo en momentos difíciles, he recibido paz, he recibido ánimo. Eso quiero transmitirte a través de esto. Sabes, en ese momento difícil que atravesamos como familia, en lo personal, yo estuve a cargo de mi papá, es decir, yo fui con él al hospital, yo vi que lo ingresaran y para mí fue algo muy difícil porque yo estando con él, pero yo sabía que en mi casa, también mi mamá estaba bastante delicada de salud, inclusive ella estaba canalizada. Pero en medio de esto, Dios trajo esperanza a mi corazón. Y de repente el Espíritu Santo de Dios comenzó a recordarme varias palabras que están escritas en la Biblia, que es la palabra de Dios, lo cual en ese momento de mucha angustia, de mucha incertidumbre, porque yo creo que todos vemos las noticias, yo creo que todos sabemos cómo está la situación aquí y en muchos otros países, y cuando a ti te toca vivir esa situación, es difícil porque una vez que tú ingresas a un paciente o en este caso a alguien tan cercano como tu papá, tu mamá, tu esposa, tu hermano, tu hijo, a un hospital, es como un shock. Esa fue mi experiencia. Me he movido por lo que yo estudio, me he movido dentro de ambientes hospitalarios, pero nunca me había tocado ingresar a alguien a un hospital y mucho menos sabiendo que está grave, sin saber qué puede pasar, sabiendo que este virus es un virus mortal, es un virus que es real en verdad. Y hubo mucho temor en mi corazón durante un momento, pero ¿sabes? Jesús me consoló. Eso es lo que yo recibí y quiero compartirte el día de hoy. Una de las cosas que yo recordé, una de las palabras que yo recordé en ese tiempo es lo que está escrito en Lucas 8, 22 al 25. Y es acerca de la historia en donde Jesús dice que entró a una barca con sus discípulos y que les dijo crucemos al otro lado. Pero que en el transcurso, de repente el mar, los vientos comenzaron a azotar de manera que él y sus discípulos en esa barca peligraban, casi anegaban, es decir, se estaban hundiendo, sus vidas estaban peligrando. Y dice que Jesús dormía, pero que sus discípulos vinieron a él, esto es clave, vinieron a él y lo despertaron y le dijeron, Jesús, ¿no te das cuenta, no tienes cuidado de que perecemos? Y Jesús les dijo, no tengan miedo, tengan fe. Y esto precisamente es lo que sucede en nuestras vidas. Yo, junto con mi familia, pasamos un momento de tempestad. Pasamos un momento en donde pensamos que nuestras vidas estaban peligrando, porque eso sí era real. O sea, la vida en especial de mis papás estaba en peligro, la existencia estaba en peligro. Y pareciera que todo iba de mal en peor, porque inclusive en muchos lugares se nos cerraron las puertas. Pero en medio de todo yo vi cómo Dios
empezó a calmar la tempestad. Pero algo clave es que dejemos entrar a Jesús en nuestras vidas. Si tú estás pasando por un momento de desesperanza, por un momento de angustia, de mucho dolor, de mucho miedo, yo te invito a que puedas darte la oportunidad en este tiempo de conocer a un Dios que es real, a un Dios que es todopoderoso y que no tiene imposibles, y se llama Jesucristo. Dice que Jesús entró a la barca con sus discípulos. ¿Sabes? Esa barca puede tipificar nuestra vida, nuestro corazón, nuestra casa, nuestra familia. Y el mensaje que quiere darnos esto es que dejemos a que Jesús entre a nuestro corazón. Abre tu corazón a la palabra de Dios. Abre tu corazón a Jesús en estos momentos de dificultad, porque sabes, Él es especialista en calmar tormentas. Él es especialista en sanar, porque el mismo Dios que en su tiempo aquí en la tierra sanó, levantó lo que era imposible, sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y lo será siempre. Pero qué importante es que como humanidad en estos momentos podamos reflexionar y decir: Jesús, te quiero abrir mi corazón. Quizás has conocido a un Dios de manera muy religiosa, o has conocido a una religión nada más basada en costumbres, en tradiciones, en ordenanzas, en muchas cosas. Pero Jesús quiere que en medio del dolor tú y yo le demos nuestro corazón. Porque sabes, cuando venimos a Jesús y tú clamas a Él, y sepas o no sepas nada de Jesús, tú vienes y les dices: Dios, ayúdame, Dios, estoy enfrentando miedo, estoy enfrentando temor como yo lo hice. Yo fui muy sincera con Dios y de repente me puse a llorar y no podía ni siquiera hablar, pero Dios aún entendió mis lágrimas. Porque sabes, a mí los médicos, cuando vieron las radiografías, las tomografías de mi papá, los médicos fueron muy sinceros conmigo y me dijeron: tu papá no está mal, tu papá está grave. Obviamente fue para mí un shock y dije: wow, o sea, ¿a quién más voy a ir? ¿Quién más me puede consolar y dar fortaleza en estos momentos? Y decidí hacer lo que los discípulos hicieron en esa tormenta. Fueron y despertaron a Jesús. Es decir, fueron y clamaron y buscaron a Jesús. Y algo que quiero testificar es acerca de la paz también que pertenece a Jesucristo, porque Él es la paz. Y Él está dispuesto a que aún en medio de las circunstancias más difíciles de nuestras vidas, Él está dispuesto a darnos esa paz. El libro de Filipenses capítulo 4 versículo 6 y 7 dice: por nada estén afanosos, si no sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa, todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sabes? Esta palabra yo la había leído un montón de veces, pero el Señor en ese tiempo de dificultad me permitió vivir y experimentar lo que verdaderamente es la paz de Cristo Jesús. Porque cuando yo decido abrirle mi corazón a Jesús, decirle: Señor, tú sabes mi dolor, pero yo clamo y yo creo en ti, y aunque el pronóstico no sea bueno, y aunque el pronóstico sea gravedad, aunque estemos peligrando, yo sé que tú eres Dios, yo sé que tú tienes el control de las cosas. Y sabes, Jesús dice que por nada estemos afanados, que por nada estemos preocupados, sino que nuestras necesidades, nuestras emociones, nuestras dificultades, absolutamente todo, sea bueno o sea malo, sea de felicidad o sea de tristeza, sea conocido delante de Dios. Hoy te invito a través de esto que ruegues, que busques a Jesucristo. Él es el único mediador entre el Padre y los hombres. No hay otro, no hay nadie más. Él es el único. Porque dice que cuando hacemos esto, la paz de Dios, que sobrepasa nuestro entendimiento, que sobrepasa nuestra razón, que sobrepasa nuestras circunstancias, nuestras realidades, va a guardar
nuestro corazón. Y yo te puedo decir con certeza que esto yo lo viví. Realmente después de pasar por un momento de mucho miedo, de mucha angustia, clamé, dije, Jesús, ayúdame. Y Él trajo una paz como nunca en mi vida he experimentado. Y sé que proviene de Él. Inclusive por momentos mi corazón decía, ay, no debería estar un poquito preocupada. O sea, es mi papá el que está mal. Pero luego me acordaba y decía, no, Jesús, Jesucristo, Él es Dios, Él es mi Dios, Él está en mi barca, Él está en mi vida, Él está en mi casa y Él está usando médicos, enfermeras, personal de salud, Él está obrando en bien. Te invito a que tú puedas experimentar esta paz que no la vas a encontrar en nadie ni en nada de este mundo. Por eso Jesús dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. Porque, ¿sabes? La paz, la verdadera paz, le pertenece a Jesucristo y Él está dispuesta a compartirnoslas. Finalmente quiero leerte algo que está también en Salmos, capítulo 34, versículo 4. Dice así, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Y luego en el versículo 8 dice, gusten y vean qué bueno es Dios. Dichoso el hombre o la mujer que confía en Él. Busqué a Jehová y Él me libró de todos mis temores. Y hoy puedo testificar esto para la gloria y honra de Dios, porque yo sé que Dios me ha dado más, ha hecho más de lo que yo puedo pensar, imaginar y aún mucho más de lo que yo puedo merecer, porque Él es bueno. Por tanto, hoy te animo, te doy esperanza que abras tu corazón a Jesús, abras tu corazón al consejo, al consuelo que solo proviene del Señor a través de su palabra, y a que le busques en oración, ahí con tus propias palabras, con sinceridad, con un corazón genuino. Eso es lo único que necesitamos. Gracias a Dios, el día de hoy mis papás están bastante recuperados. Seguimos orando por todos los enfermos y deseo que el consuelo de Dios, si estás pasando por un momento difícil, llegue a tu vida a través de su palabra. Gracias por ver este video.